Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Malaquías 3:7. Mi despertar. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta. Estamos empezando el programa Volviendo a Dios. Es un gusto saludarte. Te voy a dar nuestros teléfonos en cabina por si quieres regalarnos una llamadita, por algún comentario, compartirnos algún versículo. Los teléfonos son el 83 75 50 51 y 83 75 50 55 por si quieres comunicarte con nosotros. También tenemos un correo electrónico por si quieres mandarnos un mail, es volviendoa.dios@hotmail.com. Te lo repito, es volviendoa.dios@hotmail.com. Además te voy a pasar el número de mi celular por si quieres enviarnos un mensaje de texto durante el programa o durante la semana. Es el 818-252-8607. 818-252-8607. Y bien, pues vamos a comenzar con el tema de hoy, con el tema que Dios nos regaló para hoy. Queremos darle seguimiento al tema de la semana pasada, al tema del dinero en la iglesia, el dinero de los cristianos. La semana pasada hablamos exclusivamente del diezmo. Vimos con la Biblia en mano cómo el diezmo pertenece al antiguo pacto. Vimos que en el nuevo pacto no existe el diezmo, así como no existen las ofrendas, los holocaustos, los sacrificios de animales, ni tampoco las primicias. Y digo lo de las primicias porque nos llamó una hermana la semana pasada que habláramos también de las primicias, porque en su iglesia les piden diezmo, ofrenda y primicias. ¡Qué barbaridad! Yo no sé dónde piensan parar estos pastores. Si la semana pasada decíamos que en el Nuevo Testamento el diezmo se menciona solo 3 veces, las primicias no aparecen ni siquiera una vez en el Nuevo Testamento, ni una vez. No debemos dejarnos engañar tan fácil. Tenemos que preguntar, tenemos que confrontar al pastor y preguntarle, ¿dónde dice que los cristianos, no los israelitas, pastor, los cristianos, tenemos que dar diezmo, tenemos que dar primicias? Tiene que estar en el Nuevo Testamento porque ya no estamos bajo la ley. Pero todo eso se fue con el antiguo pacto. Los diezmos, las primicias, los sacrificios, los holocaustos, todo eso fue abolido por Jesús en la cruz. Por eso en el nuevo pacto no se menciona la obligación de diezmar, mucho menos de las primicias. Busca, verás que no hallarás nada. ¿De dónde lo sacan estos pastores? Pues se aprovechan de que somos ignorantes, se aprovechan de que no leemos la Biblia. Entonces no solamente ellos tienen la culpa, aunque ya no aplica el diezmo. De todos modos, la semana pasada vimos todas sus características. ¿Por qué? Porque aunque no aplica hoy para nosotros, nos ayuda a conocer el corazón de Dios, su voluntad, su intención, sus deseos. Es decir, los pactos cambiaron, los tiempos cambian, pero Dios nunca cambia. Su corazón y sus deseos nunca cambian. Salmo 33:11 dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Malaquías 3:6 dice: porque yo el Señor no cambio, por eso no habéis sido consumidos. Dios no cambia, es incambiable. Entonces su intención con el diezmo no cambia. ¿Y cuál era su deseo? Lo vimos la semana pasada. Para empezar, nunca fue dinero, sino alimento. ¿Por qué? Porque no hay algo más importante que el alimento. El diezmo siempre fue alimento. Luego vimos el diezmo que se ponía a disposición del levita, del extranjero, del huérfano, de la viuda, es decir, de los más necesitados. Dios se interesa por el alimento, Dios se interesa por el más necesitado. Pero no solo ellos, Dios quería que una parte la comiéramos ahí con Él. En Deuteronomio
12:7. Deuteronomio 12:7 dice: comeréis ahí delante de Jehová, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová te haya bendecido. Deuteronomio 12:18 dice que delante de Jehová comerías en el lugar santo. Dice: tú, tu hijo, tu siervo, el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda. Y decía: se gozarán, se alegrarán. ¿Te das cuenta? Esto era antes. Hoy ya no llevamos este diezmo. La pregunta es entonces, ¿ya no tenemos esta cena que quería Dios? ¿Tú qué crees? Yo te pregunto, ¿y qué es la Santa Cena? Es el mismo Dios que bajó a la tierra y antes de volver al cielo dejó instrucciones. Celebró una cena con sus discípulos y les dijo: haced esto en memoria mía. Es decir, celebren una cena. Esa es la ordenanza de Jesús y así lo entendió la iglesia. Si checas 1 Corintios 11, desde el 17 al 34, te darás cuenta que la iglesia celebraba la Santa Cena pues cenando, como dice su nombre, cenando. El 11:21 dice: al comer, cada uno se adelanta a comer su propia cena. Lee tú todo el pasaje. Todo 1 Corintios 11, del 17 en adelante. Está hablando de una cena. El 11:33 dice: así pues, cuando se reúnen a comer, esperaos unos a otros. La Santa Cena es una reunión donde cada uno trae un platillo o un guisado, lo pone sobre la mesa y se comparte. ¿De dónde hemos sacado que la Santa Cena son pedacitos de pan y un traguito de jugo de uva? ¿Quién nos enseñó eso? Vuelve a leer 1 Corintios 11, 17 en adelante. El mismo Dios que quería celebrar una cena antes, hoy la quiere celebrar con nosotros. ¿Te fijas? Cambió el cómo, pero no su deseo. Dios nunca cambia. Pero siguiendo con el tema de hoy, Él se preocupaba por el desvalido. Hoy se preocupa por el desvalido también, por el necesitado. El necesitado es uno de los destinatarios del dinero de Dios. Eso se ve durante toda la Biblia. Por ejemplo, cuando Jesús le dice al joven rico: vende todo lo que tienes. Si checas el verso, no, lo que sigue ahí no dice dáselo a la iglesia o dáselo al pastor, dice dáselo a los pobres. Y además le dijo: vende todo lo que tienes. No le dijo la 10ª parte. ¿Te fijas el cambio que vino a traer Jesús? Zaqueo, cuando se encontró con Jesús, en Lucas 19:8 dice: Señor, la mitad de mis bienes doy. ¿A quién? ¿A la iglesia? ¿Al pastor? Dijo Zaqueo: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Tampoco fue el diezmo, fue la mitad de sus bienes. ¿Te fijas? Hechos 20:35. Si quieres ir tomando nota, Hechos 20:35, Pablo dice: les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Romanos 15:26. Romanos 15:26 dice: Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos de Jerusalén. Segunda de Corintios 8:14. Al pedir la ofrenda dijo que era para que la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. Era para los que tenían escasez la ofrenda. Podríamos seguir por todo el Nuevo Testamento. Gálatas 2:10. Luego que Pablo estuvo con los apóstoles, dice: solamente nos pidieron que nos acordásemos, chécalo ahí, Gálatas 2:10, que nos acordásemos ¿de quién? ¿De los pastores? Dice: de los pobres. De los pobres. Segunda de Corintios 9:9 dice: como está escrito, repartió y dio a los pobres. ¿Te fijas? Podríamos ir también al Antiguo Testamento y veremos que Dios tiene especial cuidado del necesitado. De hecho, el versículo que dice repartió, dio a los pobres, está originalmente en el Salmo 112. Deuteronomio 15:10. Deuteronomio 15:10 habla del menesteroso.
Y dice Dios, sin falta le darás. No serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. 15:11 dice, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. ¿Te das cuenta? Dios tiene cuidado de ellos, del pobre, del necesitado, del enfermo. Mira, Mateo 25, del 34 al 39. Mateo 25, 34 dice, el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Y los justos le dicen, ¿cuándo hicimos todo esto? Y el rey dice, cuando lo hicieron con ellos, conmigo lo hicieron. ¿Te das cuenta? Los pobres, los enfermos, los necesitados, los extranjeros, las viudas. De eso se trata, los de afuera, pero también los de dentro de la iglesia. Principalmente, digo yo. Segunda de Corintios 8:13. Segunda de Corintios 8:13. Lo que veíamos hace rato, dijo Pablo, no digo esto para que haya para ellos holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. El dar, el ofrendar era para que los que sufrían escasez, Dios quería que estuviesen iguales, en igualdad a los demás hermanos. Dios quiere que en la iglesia exista igualdad. Mira cómo era la iglesia de Hechos. En Hechos 2:45 dice que unos vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hechos 4:32 dice, ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, tenían todo en común. En el 4:34 dice, no había entre ellos ningún necesitado. En la iglesia no debería haber ningún necesitado. Hoy nos enseñan y nos dicen, danos para que el Señor te dé a ti. No, lo que Dios le quiere dar a los hermanos, ya lo envió. Está en los bolsillos de los que más tienen. ¿Por qué, pastor, no le dices a los que más tienen que compartirlo con los que menos tienen? Primero con los hermanos de la iglesia, no solo contigo, pastor, o de hecho, no contigo. ¿Por qué no predicas esto? Hechos 4:34, no había ningún necesitado. ¿Por qué? Porque todos los que poseían heredades las vendían y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y hasta ahí les gusta a los pastores. Te dicen, mira, lo traían a los pies de los apóstoles. Sí, pero estos no se lo quedaban. No era para ellos. En el 4:35 dice, y luego se repartía a cada uno según su necesidad. Hay muchísimos ejemplos en la palabra de Dios de los planes que Dios tiene para el dinero. Santiago 2:15 dice que si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le das lo necesario para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y eso es lo que hacemos hoy. Alguien está necesitado, sin trabajo, pero vamos a orar por ti, hermano. Oye, vamos a orar por ti, no ores por él, ayúdale, no tiene trabajo. Ahí Santiago dice, así es la fe, sin obras, es una fe muerta. Hoy en la iglesia, yo te pregunto a ti en tu iglesia, ¿el que tiene más ayuda al que no tiene? El pastor recoge los diezmos porque te pide diezmos, pero los reparte entre los necesitados. Ya no digamos a los de afuera, siquiera entre los de la iglesia. Primera de Juan 3:17 dice que el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo nos llamamos cristianos
siendo tan avaros, tan envidiosos. ¿Te das cuenta el principal interés de Dios? ¿Para quién debe ser el dinero de Dios? ¿Y te das cuenta que no habla de diezmo? Claro que debemos dar. Dios quiere que demos, pero el 10%, Dios no es ningún limosnero. El diezmo fue abolido. No hay porcentaje. Hoy podemos dar el 5% o podemos dar el 99%. Ese fue el cambio. ¿Sabes? Muchos cuando nos escuchan hablar del diezmo y que decimos que no es bíblico, seguramente se quedan con la idea de que, bueno, no debemos de dar nada, pero te equivocas. ¿Sabes por qué estoy en contra del diezmo? Porque dar el 10% a Dios es tratarlo como un limosnero. Dios merece nuestro 100%. Y no solo lo merece, sino que le pertenece. El dinero no es nuestro, es de Dios. De Dios. No de un pastor, no de una iglesia. Nuestra relación es con Dios. El que se merece todo es Dios. Y el dueño de todo es Dios. ¿Sabes qué pasa cuando la iglesia te enseña a diezmar? Que en tu mente, en tu corazón te hace pensar que dar el 10 a ellos es dárselo a Dios. Y eso no es cierto. Y luego también te enseñan que con eso Dios está contento, pero no es así. Jesús vino a perfeccionar la ley. Estamos en el nuevo pacto. Si lees Mateo 5, en el Sermón del Monte, muchas veces Jesús dijo, oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo digo, cualquiera que se enoje será culpable de juicio. Oíste que fue dicho, no adulterarás. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. ¿Te das cuenta? Vino a elevar los requisitos. Esto del diezmo es como decir, oíste que fue dicho, darás los diezmos. Hoy ¿cómo es? El 100% le pertenece a Dios. Dios no pide 10%. Todo le pertenece a Dios. David dijo en Primera de Crónicas 29:11. Primera de Crónicas 29:11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, victoria y honor. Todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo es el reino. Tú eres excelso sobre todos. Y fíjate lo que dice el 29:12. Las riquezas y la gloria proceden de ti. En el 29:14 dice David, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Todo es de Dios, ¿qué le puedes dar? Dice Dios en Ageo 2:8, Ageo 2:8, dice Dios, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová. Deuteronomio 10:14 dice, de Jehová son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Todo es de Dios. Romanos 11:36 dice, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 50:12 dice Dios, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Te das cuenta? Yo creo que eso está claro. Todo es de Dios, incluyendo el dinero. El dinero es de Dios. Nuestra vida es de Dios. Nuestra casa es de Dios. Nuestro coche pertenece a Dios. Nuestros hijos, nuestra familia, todo es de Dios. ¿Lo sabes en tu corazón? ¿Lo vives así? Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo
todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Si mi aliento Él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera Él el centro, habría un vacío en mí. Y es que todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo. Muchas gracias por continuar con nosotros. Te voy a dar de nuevo los teléfonos aquí en cabina por si quieres comunicarte con nosotros. Es el 83 75 50 51 y el 83 75 50 55. Mi celular es el 818 252 8607. Y se me olvidó mencionarte al principio, como la que entra siempre es mi esposa, pero estaba muy ocupada con las llamadas. Se me olvidó mencionarte lo que tenemos de regalos. Como todas las semanas ya sabes que tenemos Biblias en audio, paquetes para evangelizar, prédicas pasadas, y tenemos unos evangelios de bolsillo también para evangelizar. Lo que quieras ya sabes que va sin costo. Comunícate y aquí te tomamos el dato. Y vamos a seguir con el tema. Estamos hablando del tema del dinero del cristiano. Y ya vimos dos cosas. Primero, el deseo que Dios tiene para el dinero. Dárselo a los pobres, al necesitado, a la viuda, al extranjero, al huérfano, al de afuera y al de adentro de la iglesia, al hermano. Ese es lo que Dios quiere, el propósito con su dinero. ¿Por qué? Porque lo segundo que aprendimos es que el dinero le pertenece a Dios. Como todo es de Dios, el dinero también. Y yo creo que aquí todos vamos a estar de acuerdo. Ahora bien, imagínate esto, tenemos a Dios de un lado, como dueño de todo, incluso del dinero. Y por otro lado, en la tierra, el pobre, el hambriento, el extranjero, la viuda, el huérfano. ¿Qué hace Dios para enviarles el dinero? O el alimento, o lo que necesitan. ¿Cómo se los hace llegar? Ahí es donde entramos tú y yo, los cristianos, los hijos de Dios, en el plan de Dios, la iglesia del Señor. Pero la iglesia no es un edificio, hermano. La iglesia somos tú y yo, somos personas, somos los cristianos. ¿Cuál es nuestra función? La Biblia dice que Él nos compró. ¿Para qué? ¿Para descansar? La Biblia dice que Él nos rescató. ¿Para qué? ¿Para que vayamos a la iglesia los domingos? Él murió por nosotros. ¿Para qué? Dice Primera de Juan 4:9, para que vivamos por Él. Para que vivamos por Él. Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Te das cuenta? El cristianismo no es la misma persona de antes, con sus deseos mundanos. Hay muchos que creen que ahora Jesús tiene que ayudarnos a lo que antes deseábamos. Creemos que Jesús nos va a ayudar a ser mejores profesionistas y a tener mejor trabajo y a tener dinero. Pero eso no es el cristianismo. El cristianismo es dejar nuestros sueños, nuestros proyectos, todo lo que habíamos planeado y soñado. Dejarlo y cambiarlo por los deseos de Dios, por los deseos de Jesús. Eso es ser cristiano. Eso es ser cristiano.
Dice 2 de Corintios 4:11, nosotros estamos entregados a muerte por Jesús para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne. 2 de Corintios 5:15, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Debemos de dejar de pensar en nuestros deseos y tomar los deseos de Dios, los deseos de Jesús. Y ya vimos cuáles son. Todo gira en lo que vimos ahorita. Dios por un lado, el necesitado por el otro, y nosotros somos la unión, el enlace. Nosotros somos los que hacemos llegar los recursos de Dios al necesitado. Y no solo recursos financieros, hay más cosas, porque debemos de tratar que cada vez haya más siervos de Dios, como predicando. Dios quiere que cada vez haya más cristianos, más trabajadores. Lucas 10:2 dijo Jesús, la mies es mucha y los obreros pocos. ¿Te das cuenta? Dios por un lado, los incrédulos por el otro y los cristianos en medio, predicando la palabra de Dios. Eso también está por toda la Biblia. Mateo 28:19 dijo Jesús, id y haced discípulos. 1 de Corintios 1:21, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 2 de Pedro 3:9 dice que Él no quiere que ninguno se pierda. Dios podría bajar, que todos lo vieran y se salvaran, pero Él escogió que alguien predicara, y tú y yo estamos en sus planes divinos. ¿Te das cuenta? Somos privilegiados. Dios quiere que a nadie le falte lo indispensable. Él podría mandar maná del cielo, pero Él eligió que tú vayas, busques al hambriento y le lleves un plato de comida en el nombre de Jesús. Él puede hacer llover oro para dar dinero al necesitado, pero no lo hace así. No te dejes engañar por esos que hacen llover oro en sus iglesias. Son mentirosos. ¿Sabes qué hace Dios? Él pone dinero en tu cartera y en la mía. Su dinero, el dinero de Dios en nuestras manos, para que vayamos y compartamos con el necesitado. ¿Te imaginas cuántas personas están orando a Dios? Y Él quiere enviarnos a responder esas oraciones. Él ya envió el dinero a la tierra. Si no lo estás entregando, no solo estás estorbando la obra de Dios, sino que te estás quedando con su dinero. El dinero que traes en tu bolsa, en tu monedero, el dinero que te pagan cada fin de semana o cada quincena, no es tuyo, es de Dios. Y Dios lo pone en tus manos con un propósito. Dios te tiene confianza. Eso es lo que estamos confundiendo. Eso es lo que estamos confundiendo. Mira lo que explica Jesús en las parábolas. Por ejemplo, en Mateo 24, luego de hablar de la segunda venida, en el 24:45 dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Mateo 24:45, alimento. Y nosotros somos esos siervos. 24:46 dice, bienaventurado aquel siervo al que cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿Haciendo cómo? Dando alimento. Dice, de cierto les digo, sobre todos sus bienes lo pondrá. Después narra Jesús la parábola de las 10 vírgenes, que se trata de velad, mantenerte como dando alimento. Y luego narra la parábola de los talentos. En ese contexto, ¿a quién puso para dar alimento? Bienaventurado el que el Señor encuentre haciendo así, o sea, dando alimento. Y luego nos da esta parábola. 25:14 de Mateo, dice, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. El que había recibido 5 fue y negoció con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 ganó otros 2.
Y el que recibió uno fue y lo escondió. Después vino su señor y dijo, llegó el de los 5 y le dijo, Señor, 5 talentos me entregaste y yo gané otros 5. El de los 2 talentos también le dijo. Y el Señor les dijo a los 2, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y luego vino el que guardó el talento y no produjo nada. El Señor le dice en el 25, 28, siervo malo, quitadle el talento y dádselo al que tiene 10. Y al siervo inútil, dice en el 25, 30, echadle en las tinieblas de afuera. ¿Te das cuenta? Jesús dice varias cosas aquí, pero la más importante es que el dinero se nos dio para producir frutos en el reino de Dios. Juan 15, 2 dice, todo pámpano que no lleva fruto será quitado y quemado. Un día el Señor nos pedirá cuentas. Nos preguntará, ¿qué hiciste con mis talentos? ¿Qué hiciste con el dinero? Porque pertenece a Dios. Nosotros solo somos siervos de Él y tenemos el privilegio que nos escoge para administrar sus bienes. Pero un día nos pedirá cuentas. ¿Qué le vas a decir si todo es de Él? ¿Qué contestarás cuando te pregunte, ¿qué hiciste con mi dinero? ¿Le vas a decir, di el diezmo? ¿Eso le dirás? ¿O le dirás, bueno, yo se lo di a mi pastor, para eso te lo dio el Señor? Claro que sí. ¿O le dirás, bueno, lo gasté en mí, ¿y quién te dijo que era tuyo? Esto no se trata si tienes mucho o poco. Se nos pide dar fruto con lo mucho o lo poco que el Señor nos haya dado. Teléfono, por favor. Lucas 12:48 dice, aquel quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Si te fijas aquí mismo, a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. Y le pide conforme a lo que le dio. Y no se trata de darle a Dios. El dinero no es nuestro. Se trata de qué estamos haciendo con el dinero de Dios. Nosotros somos administradores. ¿Qué le dirás? Lo guardé para mi futuro. ¿Y quién te dijo que lo guardaras? Si te fijas, al de un talento que lo escondió, se enojó Dios. Lucas 12:16 dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba, ¿qué haré? Y dijo, pues ya sé, derribaré mis graneros y los haré más grandes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes, repósate, come, bebe. Pero Dios dijo, necio, esta noche vienen por tu alma, y lo que guardaste, ¿de quién será? Dios no nos da dinero para tenerlo guardado, mientras a muchos les hace falta lo indispensable. Dios está contra eso, de tener dinero parado, sin producir fruto en el reino de Dios. ¿Cómo se da fruto? Alimentando pobres, predicando su palabra, evangelizando. Lucas 12:37, bienaventurados los siervos a los cuales cuando su Señor venga los halle velando. En el 12:47 de Lucas dice, pero aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, que hoy te la estoy dando a conocer, aquel siervo que no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Tienes que preguntarte, ¿estás siendo un buen siervo de Dios? ¿Qué haces con el dinero de Dios? ¿Qué estás haciendo? No se trata de hacer lo que tú quieras, o lo que te diga un hombre, o lo que se te ocurra. Se trata de hacer lo que Dios quiere, lo que nos fue encargado. Es como si tuvieras una empresa y contratas un administrador y al poco tiempo tú vienes a hacerle una auditoría y le dices, ¿qué hiciste con mi dinero? Y él te dice, bueno, mira, me compré una casa y le di el dinero a mi pastor y le di una parte a mi mujer, a mis hijos y la otra parte la ahorré. ¿Qué le vas a decir? ¿Y quién te dijo que hicieras eso? Eso es robar. Tú le dices a Dios, bueno, yo di el diezmo. ¿Y quién te dijo que hicieras eso? ¿Y los pobres? Tú le dices, no, bueno, yo se lo doy a mi pastor. ¿Y los pobres? ¿Y los perdidos? ¿Y los incrédulos? ¿Cuál es tu tarea en este mundo? Si tú en tu empresa, el administrador empieza a robarte, ¿qué harías? Nosotros somos administradores del dinero de Dios.
Primera de Corintios 4:2 dice, y se requiere que los administradores sean hallados fieles. ¿Te das cuenta a lo que fuimos enviados? ¿Te das cuenta para qué es el dinero que Dios pone en nuestras manos? Sí, claro, es 17. Hasta ahora no hemos mencionado al pastor. ¿Cómo encaja el pastor aquí? ¿Cuál es su función? Para empezar, el pastor no es mayor al resto de los cristianos. Es decir, lo que la Biblia dice, dar a los pobres y cooperar en la palabra de Dios, es la obligación también de los pastores, como de todos cristianos. Para mí es más fácil, me queda más cerca Pero ellos, tu trabajo. ¿cómo reciben su dinero? ¿Qué dice la Biblia? Por todo el Nuevo Testamento se ve claro que el pastor tiene un oficio. Y por el oficio que tiene de pastor, tiene derecho a recibir algo, claro que sí. Primera de Corintios 9:4 dice Pablo, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? En Primera de Corintios 9:9 dice, en la ley está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. En el 9:14 dice, así ordena el Señor, que los que anuncian el evangelio vivan del evangelio. Esto es súper claro. Primera de Corintios 9:11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa que segáremos lo material? Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Es decir, claro que el pastor recibe dinero, recibe un pago, pero ¿cómo es? Primera de Timoteo 5:18. Dice, digno es el obrero de su salario. Salario. Jesús dijo algo parecido en Lucas 10:7. Cuando envió a los 70, en el 10:4 le dijo, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, sino que comáis en la casa que te reciba. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. ¿Qué debe de recibir un pastor? Un salario. Pablo dijo en 2 de Corintios 11:8, yo he despojado a otras iglesias recibiendo salario. ¿Te das cuenta? No es que el pastor gana todo lo que entre a la iglesia. Eso no es. No gana tampoco dependiendo de lo que entre, ya sea mucho o poco. El pastor debe tener un salario. Y el salario debe ser decoroso. No es posible, no puede ser que el pastor sea el que más gana entre todos los miembros de la iglesia. Así es. La intención de Dios era que exista igualdad. Y el pastor debe estar entre esa igualdad. ¿Dónde dice cuánto debe ganar? Eso no dice la Biblia, pero sí nos da una idea. Mira, si lees Marcos 9:35. Dice, si alguno quiere ser el primero, tiene que ser el postrero de todos. Si alguno quiere ser el primero, tiene que ser el último. ¿Te das cuenta? Lucas 9:48, el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. ¿Quieres ser el pastor? Debes hacerte postrero. ¿Quieres ser el líder? Debes ser postrero, último. El pastor de ninguna manera puede ser el que gane más en la iglesia, y menos habiendo pobres en la iglesia. Pero eso sí, debe tener un salario. Yo te pregunto a ti que me escuchas, ¿sabes cuál es el sueldo de tu pastor? Lo deberías de saber, porque es un secreto guardado, es un secreto nacional, ¿o qué? ¿Le has preguntado? ¿A quién le da cuentas tu pastor? Y si tu pastor, si le preguntas, te declara rebelde, no es un pastor de Dios. El pastor tiene que tener un sueldo por hacer su trabajo, su función. ¿Cuál es la función del pastor? Claro que es la de alimentar en lo espiritual, predicar. Pero en cuanto al dinero, que es de lo que estamos hablando hoy, el pastor administra su sueldo y de ahí él en lo personal debe ofrendar. Pero la función en la iglesia es administrar el dinero de la iglesia. No es de él. A él le fue confiada la función de administrarlo. ¿Cómo subsiste la iglesia? Era una de las preguntas de la semana pasada. Ya vamos a terminar, a ver si puedo dejarlo claro. ¿Tú perteneces a una iglesia? La iglesia tiene varios gastos, entre ellos el sueldo del pastor, un sueldo ya establecido.
no puede ganar lo que quiera, no puede tener manos libres. La iglesia también tiene que pagar servicios, mantenimiento, sueldo de los diáconos, en fin, todos sus gastos. ¿Cómo subsiste? Con el dinero de Dios que te puso en tus manos. Pero tú decides cuánto. No hay porcentaje. Puede ser el 5, el 10, el 50 o el 90%. Segunda de Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón. Primera de Corintios 16:12 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte algo, según haya prosperado. ¿Te das cuenta? Es como te nazca, como propuso tu corazón. O bien, si las cuentas fueran tan claras, ya supiera la iglesia cuánto le toca a cada quien. Ya das tu parte a la iglesia, pero no te confundas. El resto, lo demás, sigue siendo de Dios. Es decir, no doy el 10 a la iglesia y el 90 es mío. No. No doy el 50 a la iglesia y el 50 es mío. No. La otra parte sigue siendo de Dios. Y también tienes que invertirla en el reino de Dios si es que eres cristiano. Tienes que usarla como Jesús la usaría, en dar a los pobres y en extender el reino de Dios. ¿Cómo es esto? En comprar Biblias y regalarlas, comprar folletos y salir a la calle a predicar, llevar comida a los lugares pobres, llevar comida a familiares de enfermos, a los hospitales. Hay muchísimas cosas por hacer. Ir a colonias pobres a llevar alimento, ir a colonias pobres a llevar palabra de Dios. No te confundas. Tú no terminas cuando das a la iglesia. El dinero sigue siendo de Dios. Ahora bien, la iglesia recibe lo que tú diste, así como recibe lo que dan los demás hermanos. El trabajo del pastor es administrar ese dinero. Es decir, no le pertenece a él. Él paga los gastos, él paga los sueldos, él toma su sueldo. Y lo demás debe usarse en la obra de Dios también. La iglesia debería tener comedor gratuito. La iglesia debería visitar gente pobre. La iglesia debería tener ministerios en hospitales. Ministerios que subsistan con el dinero que reciben. Pero sí, lo primero es darle mantenimiento a la iglesia. Pero no te confundas. Hoy hay iglesias tan elegantes. No se puede gastar en sillas elegantes el dinero de los pobres. No se puede gastar en cojines para que estés cómodo. No se puede gastar en pantallas gigantes. Es el dinero de Dios. Es el dinero de los pobres. ¿Qué le vas a decir? No se puede gastar en los mejores trajes, pastor. No se puede gastar en los viajes que se da el pastor. ¿Te das cuenta? Es el dinero de Dios. El pastor solamente es el administrador. Ese es el trabajo del pastor: administrar, organizar y repartirlo. Lo que leímos hace ratito, Hechos 2:45, dice, vendían sus propiedades y lo repartían. ¿Cómo lo hacían? Dice que en el Hechos 4:34 no había entre ellos necesitado, porque los que poseían vendían la heredad y lo ponían a los pies de los apóstoles. Pero mira qué hacían estos. Se repartía a cada uno según su necesidad. Ellos se lo daban a los apóstoles y los apóstoles lo repartían. Se aseguraban de que a nadie le hiciera falta nada. ¿Eso está haciendo tu pastor? Ellos solo administraban. Ese es el trabajo del pastor. Es lo mismo que hacía Pablo. Segunda de Corintios 8:14. Cuando dijo, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. En el 8:16 dice que enviaron a Tito por el donativo. En el 8:19 de Segunda de Corintios dice, fue designado por las iglesias para llevar este donativo. Dice que es administrado por nosotros, dice Pablo. No era para ellos. Administrado por nosotros. Dice, llevar este donativo. Lo iban a llevar a los necesitados.
En el 8:21 dice, procurando hacer las cosas honradamente. ¿Te das cuenta que eran los apóstoles? Administraban. ¿Cuál es la función del pastor? Administrar, repartir. ¿Le está dando a los pobres de tu dinero? ¿Te está enseñando esto tu pastor? Ok, sí. ¿O se está quedando con la mayoría para darse buena vida? Mira, si tu pastor no está haciendo esto, él está robando a Dios. Se está quedando con dinero de Dios. Pero no solo eso, si tú ya lo sabes, que se está quedando con el dinero y le sigues dando, tú eres cómplice. ¿Cómo le sigues dando dinero a alguien que está robando a Dios? Tú eres cómplice y juntos están robando a Dios. Dice, es mucho lo que pide Dios. Pide todo y no pide que se lo des. Es de Él. El 100 le pertenece. Y tú preguntas, bueno, ¿y yo? Claro que vas a tomar también para tus necesidades básicas. Yo no sé qué te parece que le des al Señor el 90 entre la iglesia, los pobres, el enfermo, y agarres el 10 para ti. ¿O qué te parece el 95 para el Señor y el 5 para ti? Y si tú no te congregas, no es la única forma de entregarle a Dios en una iglesia. De hecho, es a los pobres a los que Dios quiere que le entregues. Si tú no tienes iglesia, eso no te exime de regresarle el dinero a Dios, yendo a los pobres. Él le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Yo te digo, ¿qué te parece si le das el 95 al Señor y el 5 para ti? ¿Sabes qué pensó el joven rico? Pero ¿y me voy a quedar sin nada? Y tú tal vez piensas lo mismo. Y ahí es donde no has entendido lo maravilloso del Señor, porque no lo conoces. No lo conoces. Era lo que hacía la iglesia primitiva, dar todo. Vendían todo. Eso es lo que demanda el Señor. ¿Sabes? Cuando he hablado de esto, muchos dicen, es imposible. ¿A poco me tengo que quedar sin nada? Algunos hermanos me preguntan, ¿y usted ya lo hizo? ¿Usted ya vendió todo? ¿Y sabes cuál es la respuesta? Es varias veces. ¿Pero cómo que varias veces? ¿A poco se puede? Mira lo que está diciendo Jesús. Está poniendo a prueba al joven rico. Su mente no la alcanza a entender. Le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Pero no le está diciendo, y cuando te quedes sin nada. Los de la iglesia primitiva vendían sus propiedades, pero no dice que se quedaban pobres. ¿Por qué? Porque Jesús promete devolvértelo. Por ejemplo, Proverbios 11:24 dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen, pero vienen a pobreza. Ese es el corazón de Dios. Él promete que lo que tú des, Él te lo devuelve. Si te fijas en la parábola de los talentos, decía, bien, buen siervo fiel. En Mateo 25:23 dice, sobre poco has sido fiel, entonces sobre mucho te pondré. Él les dio incluso más, porque rendían frutos. Y al que guardó el talento, le dijo, quítenselo y dénselo al que tenía más. ¿Te das cuenta? Deuteronomio 15:10, cuando hablamos del menesteroso, dijo, le darás, no serás mezquino. Dice, porque por ello te bendecirá Jehová, tu Dios. ¿Te das cuenta? Lo que le quería decir al joven rico es, véndelo, pero no te quedarás sin nada. Yo te lo voy a reponer. Ese es el milagro. Proverbios 19 dice que el que da al pobre, a Jehová presta, y Él se lo volverá a pagar. Dios te lo repone. Nunca te quedarás sin nada. ¿Te das cuenta? A los que usan los versículos de prosperidad, usan 2 de Corintios 9:6, donde dice, el que siembra escasamente, segará escasamente. Y tienen razón. Pero mira la promesa de Dios en el 9:8. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, mira lo que sigue, dice, abundéis para toda buena obra. ¿Qué tipo de buena obra? Sigue leyendo el contexto en el 9:9, no es dárselo al pastor, dice, repartió, dio a los pobres.
¿Qué tipo de obra? Dar a los pobres. Dale a los pobres y el Señor te dará más. ¿Para qué? Para que des más. Esa es la prosperidad que la Biblia predica, la que el Señor promete. Si tú das el 95 y te quedas con el 5, o 99 a Dios y te quedas con el 1, llegará un momento en que ese 1 será mayor al 100 de muchas personas. Esa es la prosperidad como Dios la tiene planeada. Dios te quiere dar, ¿para qué? Para que sigas ayudando. Pero aquí muchos dicen, oye, qué bueno lo que dice el pastor. Yo quiero que Dios me dé así, para así yo dar. ¿Sabes? Dios ya te dio. Aunque seas al que le dio un talento, Dios está esperando que uses bien ese talento para darte más. Aquí hay dos claves. Nadie puede venir y decir, voy a hacerlo para que el Señor me bendiga. Esa no es la motivación correcta. O como los de la prosperidad, voy a dar para que el Señor me dé. Así no es. Santiago 4:3 dijo, por eso pides y no recibes, porque quieres para gastar en vuestros deleites. Aquí es Primera de Corintios 13:3. Dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. Esto es en amor. Esto es cuando conoces a Dios y lo haces de corazón. Si no lo has estado haciendo. De hecho, el mensaje no es para que tú digas, ya lo voy a hacer. El mensaje es para que, si no lo has estado haciendo, te arrepientas. Si no has estado dando a los pobres, de ninguna manera tu corazón está regenerado. De ninguna manera puedes decirte cristiano. Así le des el 90% a tu pastor. Ese no es el plan de Dios. No lo conoces. Es una pena. El mensaje no es para que te muevas. No es para que comiences. Es para que te arrepientas. Busca al Señor. Arrepiéntete porque no lo has buscado lo suficiente. Arrepiéntete porque no lo conoces. Arrepiéntete porque has malgastado el dinero que Él te dio para que administraras. Arrepiéntete incluso por participar en enriquecer a un pastor. Arrepiéntete porque tu pastor está robando a Dios y tú lo estás ayudando. Arrepiéntete y busca al Señor. Pídele perdón por todo lo malo que has hecho con su dinero. Pídele perdón por ser un mal administrador. Pídele perdón y arrepiéntete. Para eso es el mensaje de hoy. Ojalá y lo hagas. Ojalá y el Señor toque tu corazón. Dios te bendiga y nos escuchamos el próximo jueves. Volviendo a Dios fue presentado por Librería El Renuevo.